Relato de un náufrago. Este es un libro de Gabriel García Márquez y es una historia real que cuenta, bueno, el título habla por sí solo. Cuenta la historia de una persona que, bueno, venía en un barco, el barco se hundió, perdón, el barco no se hundió, hubo un accidente con el barco en el que él venía y naufragó él solo durante 10 días en una balsa rudimentaria. Esto creo que aconteció en 1958, si no me equivoco. Y bueno, parece, parece una novela bastante entretenida. Yo la leí en 2 días. Pude haberla leído en un solo día incluso. Acá Gabriel García Márquez haciendo un gran uso de, digamos, la humildad. Dice que esto tiene más mérito en cómo fue contado por la persona que le ocurrieron los hechos, que él solamente hizo las veces de transcriptor, vamos a decir. Esto fue saliendo en un diario, él cuenta una historia ahí, que bueno, en esa época, en ese diario, eh, eran bastante perseguidos porque era una época de dictadura militar en Colombia, este hombre era colombiano. Bueno, el barco salió de Estados Unidos porque le estaban haciendo unas reparaciones, era un destructor de la Segunda Guerra Mundial, reacondicionado, no sé para qué uso, creo que era para la Armada de Colombia, y bueno, este señor naufraga durante 10 días y de eso trata la historia. Me hizo acordar bastante a otro libro en la forma en que es relatado y en lo entretenido y en la gran calidad literaria que tiene, o sea, muy fácil de digerir, vamos a decir, eh, el de El viejo y el mar, de Hemingway. Es bastante parecido en su columna vertebral, vamos a decir. ¿Por qué es parecido? Creo que porque, bueno, la situación tiene mucho que ver una con la otra, más allá que lo de Hemingway era algo no tan dramático y bueno, no creo que no era un relato real. Pero bueno, si leyeron los dos o leíste uno, vas a entender cuando leas el otro de qué va el asunto. El libro, bueno, cuenta un poco brevemente al principio de qué iba la vida de este señor, que estaba ahí esperando que le hagan unas reparaciones a ese barco. Después, mientras tanto, él iba, bueno, viviendo esa vida de marinero, de puerto en puerto, que bueno, son bastante mujeriegos, les gusta escabear. eh, bueno, les dan plata a ellos para que mientras tanto se diviertan hasta que esté el momento de retornar. Y bueno, cuenta que antes de partir, esto es muy importante para mí, no es solamente un dato de color, yo soy una persona profundamente creyente en cuestiones que tienen que ver con la premonición, con lo espiritual, con, bueno, todo eso, que él, junto a, creo que eran 2 personas más, 2 compañeros más, habían visto una película antes de zarpar, en el que había una tormenta y el barco se hundía y les dio mucho miedo esto. Y eran marineros y habían decidido, bueno, va a ser la última vez que viajamos. Ya después de esto voy a renunciar al trabajo y me voy a dedicar a otra cosa. Eh, y bueno, yo creo que no fue casualidad. Terminó aconteciendo eso, no en una tormenta, pero sí un viento muy fuerte que hubo, no quiero spoilear mucho. Bueno, igual tampoco no hace la gran diferencia saber esto, no. Un viento muy fuerte, bueno, ellos tienen un accidente, se caen del barco, naufragan y este señor queda solo en una... Era un joven, no, 20 años tenía. En una balsa a la deriva, sin nada.
y bueno, no lo pierden de vista. La verdad no me queda muy claro cómo fue que el barco nunca se enteró porque siguió y quedaron ellos ahí, si lo dieron por muerto o qué en el momento, no sé si lo aclara muy bien tampoco. Lo que cuenta es el transcurrir de los días de esta persona, y de esto quería hablar yo, en el mar, a la deriva, sin poder hacer nada, ¿no? Una situación eh, realmente extrema. Yo creo que esto es, bueno, es literalmente la vida y la muerte, ¿no? Yo considero que de las situaciones más extremas es de donde se sacan los conocimientos y, y la sabiduría más grande, ¿no? Yo lo comparo casi con gente que fue a la guerra esto. Es literalmente la vida o la muerte. El nivel de sabiduría que se puede adquirir con una vivencia así. Este señor, bueno, ¿qué se puede contar de un tipo que estuvo en una balsa en el medio del mar, sin nada y sin pertenencia? Bueno, hay que leer el libro para darse cuenta que sí, se pueden contar muchas cosas. Y en definitiva, lo que yo resalto mucho y me parece muy valioso de esto, eh, es que el hombre, ya cuando está desahuciado, que bueno, su cuerpo está deteriorado, que su mente también está deteriorada, sus esperanzas, siempre encuentra o siempre una fuerza interior que le hace querer continuar. Una lo que se llama, creo que en psiquiatría o psicología, creo que más que nada, se llama pulsión de vida. Pero yo le doy un significado más esotérico, vamos a decir. Yo creo que eso es algo, así como él tuvo una premonición, hubo algo que le decía que tenía que seguir con lo que pueda y como que sea. Imagínate que es desesperante estar en una balsa y no tener absolutamente nada, no tenerte más que a vos mismo. Eh, en una situación como esa, con muy poco se puede hacer mucho, pero si no tenés nada, yo creo que eso tiene que ver también con el despojo. El despojo es una situación terrible en que las personas quedan completamente devastadas. El despojo es cuando las personas quedan sin pertenencias absolutamente, sin ropa, sin un reloj, sin nada, 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 nada. Eso es un daño tremendo para la mente. Eh, en este libro se ve un poco eso, se deja ver un poco eso, la desesperación por comer, la desesperación por beber, las alucinaciones, el deterioro físico y mental a través de los días. Esto lo va contando a lo largo de, creo que son, ¿cuánto? 13 o 14 capítulos. Eh, Básicamente son los 10 días y 2 o 3 días anteriores y después cuenta un poquito más al final. Otra cosa que quiero resaltar mucho también es que al principio del libro, no es un prólogo, es como una introducción. Esta es una versión en portugués. Yo ahora estoy en Brasil y bueno, me lo encontré tirado en la calle. Y bueno, Gabriel García Márquez lo agarré. Este, el autor en un momento, bueno, cuenta la historia de este hombre que después de que aconteció esto anduvo por todo el país dando charlas y conferencias y menciona algo que me pareció muy interesante, que yo de hecho lo subrayé, yo escribo los libros, es que decía que el hombre dinamitó su propia estatua en un acto, vamos a decir, de la antivanidad, la humildad más absoluta, ¿no? Y este libro es en definitiva, como tantos otros, y como casi cualquier otro libro en el que se dé algún tipo de aventura. Es el viaje del héroe, ¿no? Es el viaje del héroe. Tiene todos los elementos y lo que lo hace para mí muy valioso es que sea una historia real y ayuda a aprender mucho sobre la naturaleza humana, sobre las situaciones extremas,
sobre la humildad. Este hombre, no sé si ya era así de antes o aprendió con esto que le pasó a ser humilde. En un momento él, bueno, llega a tierra, no es spoiler tampoco esto, y él dice, soy fulano de tal, el del navío que se hundió, y claro, la gente, ¿qué carajo es eso? Y el tipo, claro, él suponía que todo el mundo tenía que estar enterado de lo que había acontecido ahí. Y no, y el mundo siguió girando y la vida siguió su transcurso y ya él sacaba la cuenta que el último día estuvo 10 días en el mar. Ya habían terminado de velarlo y ya lo habían recontradado por muerto. Así que es muy interesante el libro. Es súper fácil de leer, es chiquito, tiene 150, 130 páginas. 100 fácil, bien escrito, no tiene un lenguaje complicado, es entretenida la historia, por más que parezca que no, un tipo de día en el mar sin nada, él solo, sí, tiene un montón de... Bueno, Gabriel García Márquez, yo creo que él ayudó mucho también, no en cambiar la historia, sino en cómo lo relataba, por más que se saque de encima esa responsabilidad, yo estoy seguro que fue así. Este, lo recomiendo mucho y es mucho más profundo de lo que parece y se puede aprender muchísimo más sobre él de lo que da la impresión, ¿no? Uno escucha de afuera así y no, pareciera que no tiene tanta profundidad, pero sí, yo creo que lo que le da el valor es que es una historia real y en lo que se cuenta uno lo analiza y dice, aprende y se da cuenta de un montón de cosas, de la naturaleza humana, de el instinto de supervivencia, de, bueno, un montón de cosas. Yo también le doy bastantes significados esotéricos, por así decirlo. Así que bueno, lo recomiendo muchísimo. Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago.